la grabación hoy 27 de enero de 2023, pues en algunos de los pasos que dimos para cambiar y recordar tanto a Emerson como a el hermano José Gallo. Y también habíamos señalado, hoy se, se celebran 267 años del nacimiento de Mozart y mañana 170 años del nacimiento de José Martí. Pues tenemos estas dos figuras, ¿no?, que han estado, en el caso ya de José Gallo, cerca de nosotros, aún en lo físico, en su labor como teósofo, y los otros en las dimensiones universales que han tenido para la humanidad, tanto los dos nacimientos, Mozart y Martí, como la desencarnación de Emerson, brillantemente expuesta por Martí en aquel trozo, y es un fragmento. Imagínense ese artículo completo, es de una trascendencia mundial, como él fue de trascendencia mundial, como es natural. Y volvemos entonces a nuestra, si se vuelve a caer me avisan, no tengan pena. Gracias, Ernesto. Tampoco es el efecto que estábamos viendo de toda esta influencia de negativa de lo que entra por nuestra boca, sobre todo cuando es el resultado de crueldad. El único punto que se debe tener en cuenta en relación con este asunto, ello es perjudicial para la salud. Hay una serie de cosas directamente relacionadas con que en vez de alimentarnos, nosotros estamos degradando nuestra expresión de alma evolutiva, de alma que evoluciona a niveles desconocidos. Y es lo que aquí Peter nos va ahora a que nosotros tengamos una información de lo que él como cultista pudo penetrar y que está en la carta de los maestros, está en la imposibilidad del maestro de acercarse a veces a Cine, y se lo pone en una de las cartas. Usted anoche estaba no solo comiendo una comida, eso, sino bebiendo alcohol, que es más pernicioso que la putrefacción de la carne, porque eso está podrido a un nivel más sutil y hace más efecto adictivo sobre el cuerpo que aún que la carne. Es decir, que hay todos estos factores, y esa es una de las cosas que marcan una diferencia para nosotros incognoscible en nuestro nivel actual de evolución, al menos para mí, porque Olcott fue testigo de todas las veces que durante los 2 años que demoró la escritura de Isis sin velo, él se acostumbró, como es natural, en el nivel ya de la hermandad que se estableció entre los dos desde el año 73, ya eso fue en el 75, y ya él veía toda una serie de cosas que no entendía, pero comprobó de que el maestro casi siempre estaba en el cuerpo de HPB. Y sin embargo, a ella se le señala de que por su boca entraban muchas cosas incorrectas, desde el humo del cigarro a productos que no eran de vegetales. ¿Qué misterio hay allí? Yo siempre he estado en la opinión de que era un remedio, como si dijéramos, imprescindible para que el cuerpo no estallara, porque ella no estaba completa en el mundo, y fue una de las cosas misteriosas. ¿Por qué ella pudo salir del Tíbet a pesar de esa condición y de esa ley de que no se puede salir una vez que se alcanza determinado grado?
Por supuesto que nada más que tenemos esa respuesta a Olco del maestro. Él no explicó más nada. No podemos pensar que nosotros vamos a poder entender las leyes de lo que todavía no hemos alcanzado. La estatura, de la estatura, las leyes que gobiernan la estatura que todavía no hemos alcanzado. Y que obviamente el maestro da testimonio de que esa estatura ella la tenía. ¿Cuál era? Yo no lo sé. Ni ellos lo aclararon jamás. Pero no podemos ser ni ciegos ni fanáticos de que ella fuera una excepción en cuanto a la parte externa, como había sido una excepción para que ella pudiera internamente permanecer donde no podía salir y un cuerpo estuviera externamente donde tenía que hacer el servicio por la humanidad que ellos le encargaron. Y por eso todo ser humano que desprejuiciadamente estudia HPV tiene que entrar en ese misterio. Y si alguno lo resuelve, compartirlo, porque yo no lo puedo resolver, pero tampoco puedo desconocer de que las leyes no se violan, que hay alguna forma en que esas leyes tienen que usarse de una manera excepcional cuando una labor excepcional se tiene que hacer en favor de la humanidad. Si al introducir partículas impuras en su cuerpo físico, el hombre mismo construye un cuerpo astral indecoroso e inmundo, no debemos olvidar que es en este vehículo degradado donde tendrá que pasar la primera parte de su vida después de la muerte. Así como aquí, en el mundo físico, su tosquedad atrae a toda clase de entidades indeseables que, como parásitos, hacen de sus vehículos su hogar. Por eso el maestro no podía llegarse a donde estaba Cine después de las comidas de por la tarde y encuentran una respuesta lista dentro de él a sus bajas pasiones. Así también sufrirá agudamente de una compañía similar después de la muerte y del ejercicio en la vida astral o acámica de las condiciones que él, esa ignorancia de ese ser humano, ha puesto en marcha. Hay otra referencia, no me acuerdo si a la esposa de Hume o a la esposa de, porque Hume sí había cambiado toda su vida y era vegetariano. O yo no sé si es el mismo Hume que quería que la esposa lo fuera y que se abstuviera de bebida alcohólica en este caso. O era el mismo Cine. Y el maestro le dijo que no podía hacer, que su esposa ya era adicta de por vida y le produciría una muerte prematura. Es decir, le precipitaría la muerte si hacía ese disparate. Busquen en las cartas, de lo que yo no recuerdo ahora cuál de las esposas de los dos. Fíjense cómo hay daños que son irreversibles, cómo ese daño no se hizo y no, ¿cómo se llama? Impidió que ellos usaran el cuerpo de HP, no ya que la inspiraran, que lo usaran, que la vista, que la voz, que aún las facciones cambiaran ante la vista totalmente o las visiones totalmente físicas de Olcott, porque Olcott no tenía visión extrasensorial o, o astral o etérica, lo que fuera. Ahí está, que ese misterio hay que seguirlo, como si dijéramos, considerando como un misterio insoluble en el caso de HPV. Y eso siguió
cuando en el año 88, ya cuando se publica la doctrina secreta y se funda la escuela esotérica, Olcott sale para Londres porque habían problemas también de caracteres, etcétera, y se le dio a él la orden de que arreglara las cosas, que ella no era capaz de arreglarlas por su misma situación psicofísica, pero Olcott pensaba que también ella estaba abandonada por los maestros, que no había vuelto a la India por eso, toda una serie de ideas de él, o de, vamos a decir, deducciones de lo poco que él sabía. Y el maestro le dice, usted está equivocado. Ella sigue siendo nuestro agente directo, el mejor que hemos encontrado en 200 años hacia atrás y hacia adelante. Y lo que ella está haciendo en lo oculto, usted no puede inmiscuirse. Arregle los asuntos administrativos. En eso ella es un desastre. Es decir, que ellos no es que se parcializaran, pero en lo oculto usted tiene que aceptar lo que ella está haciendo. Es una orden nuestra. Y lo está haciendo con nuestro agente directo. Busquen esa carta recibida a bordo del barco, donde le dice, él regresa, él estaba en el puente pensando todas estas cosas que iba a llegar a Londres a decirle a ella, iba cerca, en el Mediterráneo, cerca de Italia, donde ella misma fue salvada por el maestro que le gritó, tírate al mar. No había no éramos, ningún aviso de emergencia en el barco. Y toda la pólvora que llevaba el barco, o dinamita, no me acuerdo ya si en esa época era pólvora o dinamita, explotó y ella se tiró porque ella obedecía así. Aunque no le dijeran por qué, tírate al mar, se tiró. Y tirándose al mar, el barco explotó y quedaron muy pocos vivos. Y fue en esa misma parte del Mediterráneo. Otra cosa que llama la atención. Ella habló mucho de esa vez que la salva el maestro. Y Olcott estaba pensando también cosas que él creía, sinceramente, que él tenía la razón. Y cuando entra al camarote le dice el maestro, ahora mismo, sobre el puente, sus pensamientos sobre ella, de usted, eran culpables. Y por eso le escribo esto. Es decir, la carta esa se le materializa sobre la cama de su camarote. Porque el maestro tenía que poner coto a las equivocaciones de él, porque él se guiaba por su humana concepción inteligente. Sí, es verdad que ella hacía muchas cosas en lo administrativo incorrecto, ok, pero en lo oculto no. Y es cuando ellos firman la declaración conjunta aceptando no, haciéndose responsable también Olcott de la fundación de la escuela esotérica como algo necesario para el bien de la sociedad teosófica, cuando él tenía otro concepto de que era un imperio dentro del imperio. Todas esas cosas, hermanos, las tenemos que profundizar. Y no son para nosotros intelectualmente, eh, vamos a decir, explicables. Solamente eso, que Olcott abandonó su forma de pensar, porque le estaba dando la prueba, si le estaba diciendo lo que le estaba pensando en la borda. Él no podía pensar que Blavatsky le había dado malas referencias a él. Él era un libro abierto, no solo para ella, para el maestro también. Y esto es importante que nosotros vayamos contemplando este estado de conciencia del adictado, que no es individual. Siempre insisto en esto. Está muy poco enfatizado, pero hay que enfatizarlo y hay que penetrarlo, porque si no estamos totalmente saliéndonos de nuestra posibilidad de la búsqueda de la verdad, que es la que tenemos que buscar.
no nuestras opiniones. Nuestras opiniones, claro que van a estar siempre presentes porque ninguno de nosotros es tonto, ni nació ayer, ni carece de cerebro. Pero esto oculto hay que seguirlo investigando. Nunca podemos decir, no, 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 ella es la que no tenía la razón. No, 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 si comía carne, pues los maestros no podían ni acercársele. Si fumaba era ¿cómo éramos? Una pestada, o esto, lo otro. En ella hay una excepción por algo que no conocemos. Y ellos hacen referencia a esa excepción como que a nadie que entra a determinado nivel interno de las enseñanzas puede volver al mundo. La prueba está. Miren que Olcott esperó por Tamodar. También le llegó la carta. Él no ha muerto. Él no es un fracaso. Él no murió por la tuberculosis, a pesar de que tuvo que desvestir en plena altura nevada de los Himalayas. Él pasó una crisis, la describe por sus errores que tuvo, y se lo señala el maestro. Pero él es el primer triunfo de la sociedad teosófica. Así triunfo, si fue nada más discipulado no, porque a él se le autoriza para ir para el Tíbet. Triunfo es porque alcanzó la dictadura, obviamente, porque discípulo era desde que empezó. Y algunas iniciaciones se sabe que alcanzó estando todavía en Adyar con ellos. Y no murió de tuberculosis. Y en aquella época no había penicilina ni estreptomicina. Así que, ¿cómo? Búsquenlo. O el maestro escribió una carta que no tiene toda la verdad, cosa que yo no acepto. Para mí es la verdad y toda la verdad. Y no por fanatismo, sino por todas las pruebas que dieron en toda la historia en que de verdad un maestro escribió algo que era totalmente, como si dijéramos, contrario a lo que la gente pensaba. Bueno, pasa al subtítulo entonces de comer carne. Como esto les dije, habló de la putrefacción, etcétera, etcétera. Todo esto se aplica no solo a la indulgencia en el licor embriagante, que es donde estaba centrado hasta ahora estos efectos sobre las entidades que empiezan a residir dentro de nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo cámico, sino también a la práctica prevaleciente de alimentación de cadáveres, que es lo que son cadáveres. Este hábito también, como el otro, como el alcohólico, produce un efecto constante. Este también, como el otro, atrae a sus devotos a toda clase de entidades indeseables, horribles bocas rojas y abiertas, como las que se reúnen alrededor del matadero para absorber el aroma de la sangre. Es decir, la parte etérico-astral, etcétera, de ese, ¿cómo se llama? De ese tejido, porque la sangre es un tejido. Es realmente extraño y lastimoso para un clarividente ver a una dama creyéndose delicada y refinada. Y entonces, aclara entre paréntesis, verdaderamente refinada y delicada no puede ser o no estaría allí. Es decir, no estaría en un matadero sobre todo, rodeada de una pesadilla incongruente de formas tan extrañas en una carnicería, en este caso. Pero yo sé de damas, de personas de sexo femenino, que por la superstición
de que la sangre del animal recién, como es natural, vertida, podía curar una serie de enfermedades, iban a los mataderos a tomar la sangre de las reses en el momento de sacrificarlas o de asesinarlas, porque la palabra sacrificio o oficio sagrado no debe usarse. Donde va a examinar los cadáveres dejados por la cruel e incesante matanza en el campo de batalla entre la bestia y tiránica sed de sangre del hombre y la divina encarnada en el reino animal. El animal nada más que tiene instinto, el animal nada más que el sufrimiento lo lleva a odiar, pero no a pensar auto personalmente, es decir, con una conciencia propia personal, un yo personal, en eso, sino que es un efecto del dolor, del sufrimiento, que produzca en alguno de estos aspectos o de estos centros de conciencia monádica en un alma grupal, una, como si dijéramos, una individualización por odio, claro que es una de las consecuencias, porque el, el animal que se individualiza como un animalito doméstico al cuidado y al cariño de la humanidad, se individualiza por el lado de la confianza, la protección, el amor que haya recibido de sus dueños. Pero si es la de las especies que se usan para los mataderos, etcétera, lo más probable es que se individualice por el nivel del odio. Y esa es la enorme dualidad de seres humanos que vemos sobre la tierra. Seres humanos que a pesar de haber tenido ya una serie de encarnaciones, porque la fuerza se cerró en el promedio de la tercera raza raíz, y que ya estamos en la quinta, que continúan siendo seres díscolos, seres antisociales, que es como se les llama muchas veces, criminales, como dijéramos, inveterados, toda una serie de aspectos totalmente imposibles de poder, vamos a decir, catalogar o de poder clasificar. Y es porque se individualizaron por la línea del odio en vez de por la línea del amor. Poco se da cuenta de que llegará un momento en que aquellos que con su apoyo hacen posible esta esta mancha espantosa en el registro de la humanidad, esta hecatombe diaria de asesinatos salvajes e inútiles de las formas a través de las cuales la deidad trata pacientemente de manifestarse, se encontrarán cara a cara con su inefable majestad y escuchar la voz que llamó a los mundos a la existencia, la espantosa verdad. En la medida en que has hecho esto con uno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo has hecho a mí. Citando una frase del Evangelio, como ustedes saben. Es decir, que la vida es una y lo que hacemos contra cualquier consciente o inconscientemente o subconscientemente, pero de todas maneras, sabemos que eso es crueldad y lo justificamos. Sabemos que eso es asesinato, pero lo justificamos. Eso no tiene justificación y eso debe cesar. Y debe cesar por comprensión, como es natural, no por miedo a que nos manden para el infierno que no existe, sino porque esa
ese enfrentamiento a esta enseñanza volcada en el Evangelio no es una sola escritura, no es solo una escritura externa, es una ley. Es parte de la ley en que nosotros no podemos violar sin tener el karma, no de un infierno eterno, sino el karma exacto de todo el daño que estamos haciendo o que hemos hecho antes de volvernos vegetarianos, los que en esta encarnación al menos lo hemos logrado y vamos a seguir logrando si somos capaces de perseverar y de hacerlo internamente, conscientes de que la ley impide que esto continúe sin que nosotros no tengamos un efecto de la causa exacta de lo que estamos haciendo. En este caso, de recibir crueldad por la crueldad que estamos infligiendo. Seguramente es hora, ahora abunda Littbitter, con todo nuestro presumido avance, de que esta mancha asquerosa sobre nuestra llamada civilización se elimine. Incluso si fuera solo por razones egoístas, por el bien de nuestros propios intereses, esto debería ser así. Ustedes saben que aunque hay una corriente creciente de personas que se han ido sensibilizando con su salud para ser vegetarianos, hay muy poca relativamente en comparación que lo haya hecho por verdadera comprensión de la ley de amor y de unidad de la vida. Eso se demuestra de que están tratando vamos a decir, basados en tejidos, hay de plantas, es decir, en tejidos vegetales, de poder hacer artificialmente todas las características o apariencias al menos y gustos sobre todo, olor, etcétera, etcétera, de la carne, para que las personas puedan dejar de asesinar animales, pero sigan disfrutando del placer, del gusto que les da comer carne. Eso no es nada más que postergar la evolución humana. La gente sigue entregada a sus placeres y no va a haber un verdadero adelanto de conciencia. El verdadero cambio tiene que venir al amor al reino animal y de no tener ningún tipo de dependencia, apego, inclinación al placer de comer, porque ese parte también del sentido de responsabilidad. Comer no es sentir placer, comer es alimentar el cuerpo y no debe basarse en sabores ni en apariencias, debe basarse en principios de salud, de alimentación, pero nunca de dependencia a los sabores. Eso deja también otro tipo de enlace que tarde o temprano lleva al otro. Si se hiciera imposible hacer ese tipo de arreglo, entre comillas, que elimine una cantidad ¿cómo dijéramos? De práctica dolosa, de práctica de daño al reino animal, correcto, pero no sabemos esa dependencia, esa esclavitud a ella, lo que puede seguir engendrando en lo invisible y por tanto la ausencia de amor hacia el reino animal, si esa solución no es todo lo satisfactoria que se quiere o lo que sea. No, no, no.
El vegetarianismo no es para ser más saludable. El vegetarianismo es un dharma por amor al reino animal. Mientras no se comprenda en ese sentido y el ser humano no se libere de la dependencia a su placer, faltará siempre, vamos a decir, pasos en ese esquema interno, aunque externamente mejoren mucho las cosas. Se tiene que cambiar internamente. El ser humano no puede ser esclavo de su cuerpo eh, ni de sus como dijéramos, apetencias placenteras. El ser humano debe de ser el dueño de su cuerpo, el dueño de sus acciones, el dueño de sus pensamientos, deseos, etc. Por eso, la evolución es mucho más compleja de lo que la mayoría de la humanidad en el promedio actual de conciencia y de información cree. Entonces, ¿llegó hasta el final o no? Bueno, no, recuerden que cada una de estas criaturas asesinadas es una entidad definida, no un individuo reencarnante permanente, pero, sin embargo, una entidad que tiene su vida en el mundo astral, es decir, tiene una vida post-mortem como parte de esa misma eh, alma grupal, pero con todavía un vehículo separado como el físico y por tanto está, como si dijéramos, teniendo una serie de características que lo van a llevar a la individualización tarde o temprano y que por tanto sigue sufriendo y que por tanto sigue, como dijéramos, repitiendo toda esa ordalía por la que pasan estas pobres criaturas. Recuerden que cada uno de estos permanece allí por un tiempo considerable para derramar un sentimiento de indignación y horror, porque es como mueren, ante toda la injusticia y el tormento que han sido infligidos, porque mueren a veces en la primera juventud, porque esa es otra cosa. Esos animales en condición silvestre vivirían y morirían apaciblemente, pero a una edad mucho más avanzada, con mayor oportunidad de aprendizaje para poder ir acercándose a la individualización. Y quizás de esa manera sea posible darse cuenta de algo, de la terrible atmósfera que se cierne sobre un matadero y una carnicería, y cómo todo reacciona en muchos puntos sobre la raza humana. Porque las formas mentales, las formas de odio, de dolor, de desesperación, de vida tronchada, etcétera, todo eso está reaccionando sobre toda la humanidad, sobre la raza humana. Y eso es lo que es importante que por amor cese, no que se postergue a través de un falso placer de que siguen comiendo aquello y que sigue siendo carne y que sigue siendo las imitaciones estas vegetarianas de productos carnívoros. Para mí es una forma de postergar nuestra dependencia, el sentido del gusto y una de las formas de, en el fondo, estar en el mismo, como dijéramos, en la misma vibración de las personas que la comen y que sienten ese placer. No habrá la parte oculta esta, pero de todas maneras hay la esclavitud a a ese tipo de placer y por tanto al cuerpo de placer.
Es decir, espiritualmente eso es un gran, un gran impedimento para el progreso verdadero del alma humana individual y una de las formas de no tener nuestra capacidad de avanzar decididamente a la vida verdaderamente espiritual. Aunque sí estamos avanzando en la salud del cuerpo físico, estamos disminuyendo nuestra cooperación con ellos, con los que hacen estos asesinatos, con esa atmósfera de los mataderos, pero en el fondo coparticipamos de la búsqueda del placer. Y eso es muy negativo porque nos hace esclavos del sentimiento del gusto, el sentido del gusto, del olfato, etcétera. Y la evolución tiene que ser integral. Hay que independizarse de todas estas, de todos estos amarres, de todas estas cosas. No sabemos a qué nos puede conducir en una etapa futura de nuestra propia vida actual. Por eso hay tantas personas que van y vienen y no tienen o sucumben ante tentaciones, etcétera, porque siguen esclavizados al paladar, al olor, al sabor de productos que sí están en relación con esta negatividad del asesinato y de la violación de la ley natural de amor hacia el reino animal. Sobre todo, estos horrores reaccionan sobre aquellos que son menos capaces de resistirlos. La debilidad también, la menor evolución da más debilidad. La mayor evolución nos va dando fortaleza para y resistencia, por tanto. La fortaleza y resistencia. Sobre los niños, que son más delicados y sensibles que el adulto endurecido, a los cuales se les obliga, se les muele, se les miente, pero se les intoxica, pensando que lo necesitan, porque si no, eso es falso. Las proteínas vegetales pueden sustituir a casi toda la proteína animal. Y donde no la sustituye, que es en la vitamina B12, no es la proteína. La calidad de las proteínas en el fondo son las mismas proteínas. Pero bueno, se puede resolver con algunos productos como los que hoy hay en el mercado, que es ¿cómo se llama? La levadura nutricional. Y así para ellos hay sentimientos constantes de terror sin causa en el aire. El niño no sabe por qué, pero se horroriza, puede despertar a medianoche, etcétera, y no tiene la fuerza para resistir aquello. Terror de la oscuridad, también eso es muy común en niños de ese tipo que estén sometidos a este tipo de alimentación o de estar solo por unos momentos. Puede venir de una encarnación anterior y todo, no decimos que sea la única causa, porque también, como es natural, hay niños más aprehensivos que otros, sobre todo la oscuridad. Pero si se les acostumbra a dormir oscuras, si se les acostumbra, se les explica, etcétera, no pasa nada y tú vas a ver, duérmete, no hay. Y hay una atmósfera positiva, pues no puede ser por un terror de las entidades que hay en el ambiente de su casa, de su mismo cuerpo, por haberle dado este tipo de alimentación. Todo el tiempo está jugando sobre nosotros, perdón, todo el tiempo están jugando sobre nosotros fuerzas tremendas, de terrible intensidad, que solo el estudiante de ocultismo puede entender.
Un niño obviamente tiene que estar muy adelantado en su evolución para poder entenderlo y poder eh, descartar todo temor. Toda la creación está tan estrechamente interrelacionada, en el fondo somos la misma unidad. No hay solo interrelación, hay unidad en un nivel más profundo, como es natural. En la apariencia sí, nada más que es interrelación, que no podemos cometer un horrible asesinato de esta manera sobre nuestros hermanos menores sin sentir el efecto sobre nuestros propios hijos inocentes. Y eso va siempre, como es natural, a ser un karma que va a redundar sobre los padres que hagan y que lo hacen, que siguen haciendo todo esto, aunque no tengan toda la información teosófica del asunto o aunque la hayan leído, pero no la asimilan o no la creen real. Lo lamentable de esto es que una dama es capaz de entrar a una carnicería, pues debido a la indulgencia de sus antepasados en esta chocante forma de comida, sus diversos vehículos se han engrosado tanto que puede pararse en medio de esos cadáveres sangrantes sin ser vencida por el odio y la repulsión, y puede estar en medio de las más espantosas abominaciones astrales o cámicas sin ser en lo más mínimo consciente de ello. Si encontramos en tal lugar a cualquier persona que nunca se haya corrompido con tal carroña, no hay duda de que se encogerá de asco por las repugnantes y sangrientas masas de carne fría, y también se sentirá sofocada por las activas y malvadas militantes entidades astrales que pululan allí. Sin embargo, aquí tenemos el triste espectáculo de una dama que debería, por su mismo derecho de nacimiento, ser delicada y sensible, cuya fibra física y astral o cámica es tan gruesa que no observa ni percibe los horrores invisibles que la rodean. Nosotros nunca nos llevaron a una carnicería. Nunca he entrado a una carnicería. Y pasar a veces por la puerta de una que estuviera con rejas nada más, como hay muchas en Cuba, para que de verdad la peste no asfixie. Pues yo ni pasaba por la acera, me iba por la acera de enfrente. Y aún en lo interno, como siempre les digo, que tuve esa experiencia con Rada, cuando en un comercio que vendía aves, cuando las había, en aquellos momentos no había, estaba cerrado aquello, no tenía ningún ave pintada ni nada de eso, y no creo que tenía ni título arriba, porque a veces le ponen como si fuera una marca, pero eran estatales todas. Y me dijo, no, por ahí no. Y cuando yo miro, veo que era, porque yo no conocía ese barrio, así como qué comercios se dedicaban a cada cosa. No había cajas vacías, no había nada que delatara que aquello era uno de los lugares donde llevan pollos en jaulas para que la gente después los mate, porque ya casi toda esa maquinaria que existía antes de que se echaran a perder y que no hubo repuesto porque eran casi todas de aquí, de Estados Unidos, pues se vendieron otra vez las aves vivas, como cuando yo era niño, que eso se hacía así, pero después vinieron maquinarias y todo, y peladoras que ya entregaban el ave completamente preparada para cocinar. Y eso se perdió porque les digo, ahí no había con qué hacerla. Pero allí no había nada físico que delatara, ni olor, ni nada, nada. Bueno, olor no me acerqué tanto, pero bueno. Y desde el parque que estaba enfrente, ella me dijo, no, por ahí no. Y cogimos hacia otro donde había nada más que una bodega. Es decir, un comercio también, pero de productos alimenticios en general, que ahí ven, habrá proporción de cosas, pero no específicamente de productos de animales.
sino todo lo que es arroz, frijoles, etc. Lo triste de esto es también que toda la gran cantidad de mal que las personas inducen sobre sí mismas por estos hábitos perniciosos podría ser fácilmente evitada. Es decir, nada más que con la información de la magnitud de esto y que la persona se dé cuenta que son leyes de la vida y leyes de la evolución, de que el hombre ya no retorne a la etapa primitiva de lo animal, porque en el fondo la humanidad, antes del mayor descenso a la raza, sobre todo Atlante, etcétera, nunca fue carnívoro. El hombre no fue un animal tan denso y por tanto eso es un resultado de la pérdida de la espiritualidad, sobre todo durante la cuarta raza raíz y principio de la quinta todavía, etcétera, y el Kali Yuga de la quinta sobre todo. Posiblemente en los yugas de oro, plata, al menos de los dos grandes yugas superiores del principio de la raza y del impulso espiritual de la raza, probablemente no hubo ese tipo de alimentación. Eso viene en la decadencia de la, sobre todo de este Kali Yuga. Obviamente, eso sería interesante que se pudiera investigar de una manera más precisa, pero estoy convencido de que no es posible. Eso no puede estar en relación con una edad de oro y con una humanidad que desarrolló no solo un sentido adicional, sino toda una capacidad mental que no había logrado alcanzar la cuarta raza atlántica. Es decir, poder hacer predominar el principio manásico sobre el cámico, aunque vemos que las fuerzas se han puesto durante este Kali Yuga en una fortaleza creciente otra vez de la parte cámica, porque no toda la humanidad ha desarrollado a la vez la misma calidad de mente y de expresión mental. Así que lo triste de todo esto es también que toda la gran cantidad de mal que las personas inducen sobre sí mismas por estos hábitos perniciosos podría ser fácilmente evitada. Ningún hombre necesita carne o alcohol. Habría que ponerle entre paréntesis, si no se ha hecho adicto, sobre todo al alcohol. El alcohol sí llega un momento en que, repito, no se puede abandonar impunemente, que es el caso de los que nada más tienen que acudir a un remedio diario como es Alcohólicos Anónimos. Sí, pero tienen que dar los 12 pasos, si no tarde o temprano vuelven a caer igual. Se ha demostrado una y otra vez que está mejor sin ellos, sobre todo el alcohol, como es natural. Ese no sirve para nada. La carne tiene la contrapartida de que el cuerpo indudablemente que saca proteínas y algún tipo de nutriente. Este es un caso en el que en realidad todos los argumentos están en un lado y no hay nada que decir en el otro, excepto la afirmación del hombre. Haré estas cosas terribles porque me gustan. Es decir, por el deseo, por el kama. Esa es la gran batalla que las personas tampoco entendemos para poder cambiar radicalmente de las enseñanzas de Krishna allí. La mente deseo es más deseo que mente siempre y no puede eliminar el deseo por decreto, porque el deseo es más denso y va a vibrar
en el cuerpo físico en mayores, vamos a decir, en mayor rango que la mente, que es más sutil, porque estamos en el cuerpo físico, estamos encarnados. Entonces eso no lo acabamos de entender. No que yo quiero ser bueno, nunca lo serás. Porque el deseo de lo mismo de él ser bueno te hace ser más denso, más negativo. Esto es algo de lo que ninguno de nosotros puede, como éramos, puede soslayar la ley inherente en esta ecuación. Estamos en cuerpo físico, mientras el karma esté presente y le demos alguna fuerza, le demos atención alguna, va a predominar sobre la inteligencia, que es más sutil, porque lo estamos haciendo con el cerebro físico, con nuestro cuerpo físico. La lucha es desigual. Muchos no entienden a Krishnamurti por eso. Por eso él dice, es lo que es. Usted tiene que aceptar lo que es. Todavía usted está en el karma. Entonces, ¿cómo se elimina el karma? Por atención pura, pero no por represión. No porque mi mente me va a informar y va a ser más inteligente y va a poder vencer. No, todo eso es inútil. Y claro, es una labor difícil mientras estamos encarnados. Correcto. Con respecto a comer carne, por ejemplo, no se puede cuestionar que, primero, el tipo correcto de vegetales contiene más nutrientes que una cantidad igual de carne muerta. Segundo, muchas enfermedades graves provienen de este hábito repugnante de devorar cadáveres. Eso está también demostrado cada día más. No que la carne es roja, no que todas las carnes, hermano o hermana. No puede haber ausencia de crueldad porque sea un animalito de carne blanda o porque no tenga inteligencia como el pobre pez que muerde el anzuelo siempre porque no tiene circunvoluciones cerebrales. Tercero, el hombre no está hecho naturalmente para ser carnívoro. Toda la complexión del sistema digestivo, del sistema dental, etcétera, es de un herbívoro. Y por lo tanto, este alimento abominable no es adecuado para él. Cuarto, los hombres son más fuertes y mejores en una dieta de vegetales. Lo prueban muchos deportistas. Quinto, el comer cadáveres conduce a la indulgencia en la bebida por las mismas entidades que pululan en la crueldad de la carne, que están, como si dijéramos, emparentadas. No son las mismas, pero son parientes cercanos, son elementales, elementarios, con el alcohol. Así que el comer cadáveres conduce a la indulgencia en la bebida y aumenta las pasiones animales en el hombre. Sexto, la dieta vegetal es en todos los sentidos más barata y mejor que la carne. Y se ha demostrado de que estamos agravando el cambio climático, los cambios de todas maneras. Sabemos que se van a producir, pero no tienen que ser tan negativos como lo hemos nosotros hecho crítico, porque los gases de efecto invernadero crecen más en las grandes, ¿cómo se llama? En los grandes fincas dedicadas a tener las reses hacinadas.
Así que es más barata y mejor para el clima, para el medio ambiente que la carne. Séptimo, muchos más hombres pueden ser ayudados en un cierto número de acres de tierra que se dedican al cultivo de trigo que en la misma cantidad de tierra dedicada a sembrar pasto. Y vuelvo a insistir, no solo da más rendimiento, sino, y es más sano el alimento, sino que el que se dedica al hacinamiento de animales provoca más daño a la naturaleza. Octavo, en el primer, en el primer caso se puede encontrar trabajo saludable en la tierra para muchos más hombres que en el segundo. Noveno, los hombres que comen carne son responsables del pecado y la degradación causada en los mataderos. Décimo, la dieta carnívora es fatal para el desarrollo real, es decir, para la verdadera evolución humana, y produce los resultados más indeseables, tanto en los cuerpos astrales o cámicos como en los mentales o manásicos. Y el onceno, el deber del hombre hacia el reino animal, deber es dharma, el dharma del hombre hacia el reino animal no es masacrarlo aturdidamente, sino ayudar en su evolución. Es decir, dejar que las leyes de la naturaleza sean ayudadas por la presencia humana. Él de todas maneras terminará en el reino humano, pero un trato afable, un trato amoroso, un trato verdaderamente digno de la vida, que es una sola y que es del todo, se va a elevar cada vez más mientras más respetemos ese, esa vida sin dañarla, sin desesperarla, sin hacerla sufrir innecesariamente, asesinándola en los primeros años de su vida. Estos no son puntos acerca de los cuales puede haber alguna objeción. La evidencia más completa en apoyo de cada uno de ellos se encontrará en mi libro Algunos vislumbres de ocultismo, que es otro de los libros del fundamentales de información de las leyes de la vida y del respeto a la vida en todos los reinos. Ningún hombre necesita estas cosas y tomarlas es solo una cuestión de indulgencia egoísta. El paladar, el sentido de que ese paladar se enferma cuando entra en este tipo de alimentación al cual se esclaviza sin darse cuenta. La mayoría de los hombres comete este acto ignorando el daño que está haciendo. Pero recuerden, continuar comiéndolo cuando se sabe la verdad es un crimen. Es decir, ya la persona en el fondo se escuda, pero lo hace porque le gusta. Lo hace porque es esclavo del sentido del gusto, pero sabe que es un crimen. Ampliamente extendidos como están, estos no son más que malos hábitos y con un poco de esfuerzo pueden dejarse de lado como cualquier otro hábito. Es decir, son costumbres, son cosas que la gente se la habitúa desde niño. Casi todos los niños las rechazan cuando ya tienen cierta evolución, pero nadie se percata de la gravedad de lo que están haciendo. Y claro, endurecen a los niños, a veces llevándolos a cacerías, llevándolos a que maten animales, incitándolos a eso y como dijéramos, aupándoles que son valientes y que ya saben hacer esto y que ya saben hacer lo otro.
y los insensibilizan cada día más porque le dan la nutrición errónea desde que nacen o desde que son al menos muy pequeños. Del fumar, otra de las costumbres o de los vicios o de las adicciones a que se somete la humanidad, que no es solo ya de tabaco sino que ustedes saben las drogas heroicas, etcétera, la mayoría de ellas, o la marihuana sobre todo, etcétera, que ahora no, que es recreativa, no, que es, ¿cómo se llama? Para mejorar algunas afecciones, todo eso, no es nada más que pretextos para esclavizarse, esclavizar y sobre todo para ganancias de los que comercian con estas adicciones. Otra costumbre también perniciosa e igualmente ampliamente difundida es la de fumar. En esto, como en tantos otros casos, un hombre de inmediato se resiente de cualquier sugerencia de que debe renunciar a sus malos hábitos y dice, ¿por qué no debería hacer lo que me gusta en estos asuntos? Pero en la misma pregunta, lo que me gusta, está lo que de verdad debía de razonar. ¿Por qué te gusta? ¿Y por qué un gusto ahí por arriba de todo? Hoy se sabe de verdad que es uno de los grandes difusores del cáncer de pulmón. Y sin embargo, nadie renuncia. Y una gran cantidad de ellos muere directamente de cáncer de pulmón o de otros tipos de cánceres. Pero les gusta. Y el gusto los hace esclavos. Se me olvidó antes. Sí, ok. En esto, como en tantos otros casos, un hombre de inmediato se resiente de nuevo. Pregunta. Ahora, con respecto a la dieta de la carne, la respuesta a esto es perfectamente clara, ya que es una práctica que no solo daña gravemente al hombre que la adopta, porque se sabe ya que está comprobado que hace más daño que bien, sino que también implica un terrible crimen y crueldad en la provisión del alimento. En el caso del alcohol, también se puede dar una respuesta clara, aparte del efecto sobre el propio bebedor, ya que al comprar este líquido nocivo, está alentando un comercio pernicioso, lo que ayuda a crear una demanda de un licor que tienta a miles de sus compañeros, criaturas que se exceden y se precipitan a su propia destrucción. Cirrosis hepática, delirium tremens, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún hombre que compra alcohol para beber puede escapar de su parte en la responsabilidad de eso. Es decir, que nosotros incitamos a que haya ganancias que redundan en la muerte de muchas personas, en la destrucción de los hogares, en la destrucción de la razón. Como decíamos a ustedes, nosotros tuvimos 3 tíos que murieron por esas, y un tío político también. Es decir, que no solo no escapan, sino que se hacen también copartícipes del daño que se hace a través de ese comercio. Y continúa Leadbeater. Se puede decir que con respecto al fumar, la posición es algo diferente, ya que no es necesaria. Sí, pero yo lo voy a ver de aquí en Zoom. Yo también. Ah, ok. Gracias. Y allí hay más cosas. Sí, yo sé, ok. Después lo veo. Ok. Gracias. Bien.
Se puede decir que con respecto al fumar, la posición es algo diferente, ya que no es necesaria la crueldad para obtener tabaco. Ni hay vidas destruidas como él como por el alcohol, aunque no se sabía de lo del cáncer de pulmón en esa época. Hoy está comprobado. El, el oncólogo que después se hizo homeópata, que me vio en 2 ocasiones allá en Bogotá, es hoy una figura internacional, porque él no solo primero abandonó la oncología alopática, por la cantidad de enfermos que él mismo se daba cuenta que se morían irremediablemente y que era peor el tratamiento muchas veces, o más doloroso al menos la muerte por el tratamiento, eh, vamos a decir, acostumbrado, que lo que en los casos en que él podía, porque claro, él hizo la distinción entre qué tipos de cáncer se pueden tratar por homeopatía y cuáles no responden. Es cierto que tiene limitaciones y que a veces en casos de invasión sobre todo, ya no hay tiempo para que la homeopatía, aunque sea de un tipo de cáncer adecuado para ese tratamiento, de los que se conocen, pero también porque la homeopatía está en investigación constante, como es natural. Pero bueno, él abandonó la carrera porque estaba aterrado. Y es lo que sí, y fue lo que primero que me dijo, una biopsia para saber si hay, porque en usted no hay ni la constancia de que sea, como dijéramos, canceroso, pero la biopsia tiene que decirme, y si lo es, ¿qué tipo? Y yo le digo, desde el corazón y desde toda mi experiencia, que ya llevaba muchos años y había salvado a mucha gente ya, que no había podido salvar cuando nada más practicaba la otra, eh, el otro tipo de medicina. Dice, pero yo le digo a usted si yo lo puedo tratar. Y si no le digo a usted, haga esto y esto y esto por la línea alopática como único solución por ahora al menos. Porque claro, sabía las limitaciones y dependía del tipo y de lo que hubiera eh, progresado en el caso que lo hubiera. Él tiene una fundación exclusivamente dedicada al cáncer de pulmón y al lograr que las personas dejen de fumar. Él me dijo, lo voy a tratar y voy a esto, pero yo voy para esto. Yo tengo que hacer una fundación porque eso está matando más seres humanos de lo que la gente puede medir estadísticamente. Y hoy ya él está totalmente entregado a nada más el cáncer de pulmón y una fundación para todas las cosas que puede hacer para que un ser humano deje de fumar. Esto es cierto, y si el fumador puede aislarse por completo de cualquier contacto con sus semejantes, cosa que no es posible, aunque se hayan tomado muchas medidas que muchas personas no cumplen, es decir, no fumar en los cines, no fumar en lugares cerrados, etcétera, etcétera, y muchos no lo cumplen, pues se sigue haciendo mucho daño por vamos a decir, el efecto sobre las personas, los fumadores pasivos, como también se le llama, en las casas. Las personas que fuman en sus casas, y no todo el mundo fuma en la casa, los fumadores pasivos sufren más que los fumadores activos. Y si no tiene ningún deseo de hacer algo en la naturaleza del progreso oculto, su argumento puede hasta ahora ser válido. Hasta ahora, recuerden, no estaba comprobado lo del cáncer de pulmón. Y Peter, en ese momento, fuera de lo oculto, pues no veía causa eh, directa de una enfermedad tan horrible como es el cáncer de pulmón. Sí, al no ser realmente un ermitaño,
A veces tiene que ponerse en contacto con sus semejantes y no puede tener ningún derecho a convertirse en una molestia para ellos. Es decir, si fuma solo aislado, bueno, pero a la vez que no es un ermitaño, va a dañar a otros. Es decir, ya no es solo el daño que se haga a sí mismo, ese es su responsabilidad y lo que le haga a su cuerpo. Y en este caso, bueno, sabemos que los pulmones sí sufren enormemente. Hay muchas personas que estando profundamente inmersas en la misma contaminación no tienen objeción al olor nauseabundo del tabaco. Pero, repito, hoy en día tienen sí objeción al, a la comprobación de que produce cáncer en los fumadores pasivos. Pero todos los que se han mantenido puros de esta cosa saben cuán fuerte es el disgusto que sus emanaciones toscas y fétidas despiertan inevitablemente. Sin embargo, al fumador le importa poco eso. Es decir, esto da la dureza de corazón, la dureza de corazón que se va generalizando en los fumadores. Su indiferencia a la sensibilidad ajena, aparte de que ya también está comprobado lo de la salud en los fumadores pasivos y sobre todo en el cáncer de fumadores pasivos, y por tanto es doblemente, ¿cómo se llama? Dañino. Dañino para ellos mismos, pero dañino para todo el que tiene que estar en esos medios ambientes. Sin embargo, al fumador le importa poco eso. Como he dicho en otra parte, el caballero nunca hará deliberadamente esto cuando sepa que es ofensivo para los demás. Pero la influencia que este hábito nocivo gana sobre sus esclavos parece ser tan grande que son completamente incapaces de resistirlo. Y todos sus instintos caballerosos se olvidan en este egoísmo loco y odioso. Es decir, que aún en esa época que no había esta comprobación, aún en esa época en que no había esta prueba fehaciente y estadística, hasta eso, hay estadísticas, ¿no? Se podía hasta cierto punto decir que era nada más que insensibilidad. Hoy no. Hoy sigue siendo insensibilidad, pero sigue siendo daño doloso, daño voluntario por indiferencia a la salud tanto propia como ajena. Y por ello no tiene ya justificación ninguna. Hoy no se le puede dar el título de caballero o de dama a quien haga esta barbaridad. Es nada más que un ser insensible y está perdiendo la sensibilidad básica del ser humano. Está perjudicando conscientemente a todos los que le rodean. Aparte de que lo haga consigo mismo. Pero una persona puede suicidarse y no por eso está haciendo algo bueno. Pero ser asesino de los demás y arriba de eso, ¿cómo se llama? También suicida, es doble asesinato, el propio y el ajeno. Cualquier cosa que pueda producir tal efecto como esa sobre el carácter de un hombre es algo que todos los seres prudentes evitarán. Es decir, ya si es nada más un caballero, lo tiene que evitar. Y repito, no estaba comprobado todo el daño. La impureza de este es tan grande y tan penetrante que el hombre que habitualmente la usa está absolutamente empapado en ella. Claro, se hace insensible por esa
por esa inmersión, es decir, está empapado de verdad, por esa inmersión en esa atmósfera. Y es más ofensivo para el sentido del olfato de la persona más pura, pero también para la salud de ambos, para la vida de ambos, porque el cáncer casi siempre es incurable, sobre todo de pulmón. Por esa razón puramente física, nadie que entre en contacto con sus semejantes debería disfrutar de esta práctica tan objetable. Y si lo hace, se tilda a sí mismo como alguien que solo piensa en su propio disfrute egoísta, igual que en el caso de la carne, su paladar, su gusto, su deseo, su cama. Y en este caso, contra manas, contra su propia inteligencia. Y está dispuesto a infligir mucho sufrimiento a sus semejantes, lo cual ya de por sí es un karma negativo, que es mucho más negativo después de todas estas investigaciones. Hoy es casi que totalmente demencial que las personas no respeten las reglas que ya son generales en todos los lugares en donde las personas comparten un espacio. Y todo esto sin contar con el efecto debilitante que produce y diversas enfermedades que ya las que se conocían en ese momento, pero aquí habría que poner ahora, si él viviera, él le hubiera agregado el cáncer, la garganta del fumador, el corazón del fumador, el cáncer en la boca, que sí estaba probado en la época de él, no el de pulmón, la indigestión y otras que trae consigo. Fíjense ya todo lo que se conocía en esa época. Y sin embargo, repito, yo nací como 6 años y medio después que él murió. Y yo iba a los cines y llegaba a mi casa y me tenía que quitar la ropa porque era nada más que... Y no había forma de que la gente dejara de fumar. Solamente después de la revolución fue que nacionalizaron todos los cines, lo pusieron y sacaban a la persona del cine si empezaba a fumar. Ahí fue donde empezó el orden en Cuba, no sé en otros lugares. Pero fue después del 59. Fíjense todos los años que hubo que resistir eso. Por el capricho y por la ceguera y el empecinamiento de los viciosos. Porque eso es de vicio, eso no es más nada. Pues la nicotina, como es bien sabido, es un veneno mortal y el efecto de incluso pequeñas cantidades de ella nunca puede ser bueno. Imagínense los que fuman cajetillas enteras de cigarro. Y lamentablemente, repito, en muchos países todavía no hay disciplina, en otros países no se respeta la disciplina, etcétera, etcétera. Fíjense qué fuerza tiene lo negativo y sobre todo los deseos. Y es por eso que, les repito, el deseo nunca va a ser vencido con la mente. Por eso tiene que ser un estado de atención pura que a la vez haga advenir lo superior. Quiero decir a la vez sobre los dos aspectos, porque en realidad es camamanas. Funcionan en la práctica como dos caras de la misma moneda. Y esa es otra cosa que no analizamos. Nosotros estamos en el cuerpo más denso, que es el físico. Entonces nosotros no podemos vencer lo inferior con lo más sutil. Lo inferior se tiene que vencer por un estado
que advenga desde lo alto de la tríada. Y por eso el cambio es total. Es una transformación. Y esto no se acaba de profundizar por lo que estudian aún a Krishna allí en la cantidad enorme de pláticas y de libros que en estos años, porque ya llevamos como 4 años en la Logia Nivesa. Pero es que la cantidad claro, estas están más limitadas porque no todas tienen subtitulado en español, que hay en el sitio web de la Fundación en distintos países. Pues es enorme la difusión que se sigue dando, pero no lo entendemos y no lo realizamos porque no es solo entendimiento, vuelvo a decir. Tiene que ser una transformación que hace advenir ese estado desde lo alto. No puede ser de otra manera porque la constitución inferior es muy densa todavía. Aunque se esté utilizando y no sea tan sólida, ya sea más líquida y gaseosa que sólida, de todas maneras, lo que nosotros primero desarrollamos en la cuarta raza fue el Kama. Y llegó a un desarrollo enorme. Y llegó a ser en la cuarta raza raíz la nota dominante de la evolución. Y ya había mente, pero la mente no podía. Y todavía no puede. Porque sigue funcionando, porque ya no puede funcionar solita. Como camamanas. Y por eso, estado de atención pura, que tienen que ir más allá de la palabra. La palabra es atención mental y emotiva, por tanto, porque las dos no pueden separarse. Y son parte de la personalidad por igual. Y por eso, solamente una atención plena sin palabras puede irnos elevando a un estado de eso, de atención que se hace plena. Y por ello, que no tiene palabras ni imágenes, sino que procede del nivel arquetípico de nuestro cuerpo causal. Ese es el que puede entonces, como dijéramos, realizar esa transformación, porque no es un despertar tampoco. Recuerden, hay muchas de estas cosas que nos pueden confundir y pensar que ya dimos el paso. No. Y por eso él sigue siendo un libro cerrado para la humanidad en general. Tenemos que el cambio hacerlo no. Tenemos que realizarlo como una transformación que entonces nos lleve a lo inefable o nos haga conscientes a lo inefable. Esa es la forma en que se define en la primera proposición fundamental la realidad. Es inconmensurable e inefable. Y por eso no va a ser una práctica, ni va a ser esto, ni va a ser lo otro, ni va a ser... Adviene cuando las condiciones internas sean las requeridas para que ese alborear de esa conciencia trascendente pueda, como dijéramos, transformarnos. Y transforma totalmente. Y continúa él, ¿por qué debería un hombre adoptar una costumbre que produce todos estos resultados desagradables?
A esto no hay absolutamente ninguna respuesta. ¿Ven? No hay respuesta. Eso cada uno lo tiene que descubrir. Es un autodescubrimiento. A esto no hay absolutamente ninguna respuesta, excepto que se ha enseñado a sí mismo a quererlo. Es decir, se ha habituado, se ha enviciado, se ha hecho adicto, porque no se puede pretender que sea de alguna manera necesaria o útil. Aquí sí no hay el pretexto, no que la carne alimenta, no que esto, que lo otro, no que el alcohol nos exalta, nos da alegría. Sí, después viene todo lo demás, pero ahí hay una parte de la razón, pero en el fondo es lo mismo. El problema es que me gusta. El problema es que me excita. Y buscamos gustos, excitaciones, y entonces caemos en este abismo sin fondo, que son las adicciones, tanto del alcohol como de la carne, como del tabaco, como de todo. En el fondo, nada más que son eso, excitaciones de la parte personal de nuestros vehículos, de sus elementales, y ya en los niveles más graves de la matanza de sus elementarios. Creo que es bastante cierto que en ciertas circunstancias alivia los nervios. Es decir, hace más placentera esa excitación, porque también, de todas maneras, el, la nicotina es un excitante. Pero bueno, la gente lo que alivia la ansiedad de que ya se han acostumbrado a fumar cada tanto tiempo y cada vez el tiempo se acorta. Y entonces cuando no tienen, se sienten incómodos, se sienten desesperados, etcétera. Pero en el fondo no es que alivie. La nicotina es un excitante. Pero bueno, alivia la ansiedad que produce el que cada vez la demanda del organismo a la nicotina es más alta. Entonces la persona se desespera por fumar otra vez y cada vez más rápido. Y llega un momento en que la persona enciende uno con el otro, enciende uno con el otro y ya no cesa de fumar. Eso es parte de su efecto amortiguador como veneno. Pero ese resultado también puede lograrse por otros medios mucho menos objetables. Siempre es malo para un hombre adoptar un hábito del que se convierte en un esclavo. Esclavo. Quiero decir, malo para sí mismo, porque el organismo todo está enfermándose y está haciéndose víctima de las entidades estas, los elementales, elementarios, en el caso ya sobre todo de la matanza de animales. Es doblemente malo cuando ese hábito trae consigo el mal karma de infligir una constante molestia a los demás. Y va más allá. Una enfermedad que es mortal para los demás. Que repito, había cáncer de boca, esto y lo otro que él puso, pero es el cáncer de pulmón, sobre todo el que ha matado a la mayor parte de personas por el auge enorme del vicio de fumar.
y por la infracción constante de las reglas que en algunos países empezaron a ponerse y que todo el mundo empezó a violar, al menos en los países eh, menos disciplinados. Y lo lamentable es que tiene que ser entonces por una disciplina impuesta por legislaciones, etcétera, etcétera, para que la gente lo haga, porque la sensibilización no lo logró. Y claro, aunque en cierto aspecto es una ley de la naturaleza comprobada con las investigaciones médicas, etcétera, etcétera, es muy triste que haya que hacerlo como ley, nada más por la molestia. Nadie debe molestar a otra persona y debe tener la consideración que toda persona merece. ¿Se dan cuenta de la trascendencia de este dilema en que se tuvo que ver gran parte de la legislación de los países o de las disposiciones sanitarias para que las personas no siguieran haciendo no solo molestia, sino daños irreparables y directos que van contra la vida de los demás? Esto demuestra que estamos a mitad todavía del ciclo de evolución y que se necesita, como si dijéramos, diseminar esta sabiduría divina, esta teosofía, a un nivel más universal para por lo menos que las formas de pensamiento, que las buenas intenciones, que el amor hacia los demás, etcétera, pueda aumentar lo suficiente que no sean necesarias estas legislaciones. Que sea instintivo en todo ser. No, yo no puedo hacer daño. No, yo no puedo molestar. No, yo no puedo ser cómplice de la muerte de otras personas porque yo me sea a mí indiferente o yo quiera morirme o yo sea un suicida hasta cierto punto, lo que sea. No, no tenemos que llegar mucho más lejos, hermano. Y la evolución humana tiene que ser, eh, como si dijéramos, estimulada a que crezca, estimulada a que se eleve cada día más en una gran cantidad de seres humanos que necesitan ser ayudados todavía para alcanzar esta estatura. Es una estatura evolutiva. A ningún niño por naturaleza le gusta el sabor repugnante de esta mala hierba. Pero debido a que otros mayores que él se entregan a ella, y sobre todo si es varón, le dicen, tú cuando seas más grande, los varones, los hombres fuman, que esto que lo otro, pero hasta en eso se ha usado hasta como discriminación sexual, pues están esperando a tener nada más 9 o 10 años para probar. Y viene también mucho la curiosidad que tiene todo niño, como es natural. Es decir, que aquí se enredan también varios factores que tiene que ser, como si dijéramos, muy maduro evolutivamente hablando para que no sienta la curiosidad de saber lo que sabe o de ver si le gusta, etcétera, etcétera. Sí que, pero debido a que otros mayores que él se entregan a ella, lucha dolorosamente por la náusea natural que le causa al principio, pero después, como es natural, también el organismo se acostumbra y lo puede volver también adicto. La protesta de su joven y saludable cuerpo contra la introducción de esta contaminante materia. Pero hay niños que nacen de mamás que han estado fumando hasta el momento del parto o que siguen fumando después del parto,
cuando le dan el pecho, etcétera, etcétera. Y así, de manera gradual, se obliga a sí mismo a soportarla. Y finalmente se convierte en esclavo de ella como sus mayores. Esa es la forma en que casi todos los niños han parado desde sus mayores han tenido eso alrededor de ellos constantemente, terminan en fumadores. Impide su crecimiento si empiezan a fumar antes de terminar de crecer, lo lleva a malas compañías. ¿Pero qué hay de eso? Ha afirmado su madurez viril, demostrándose capaz de un vicio varonil. Hoy ni eso. Hoy el vicio es lo mismo femenil que varonil, que de todo. Sé que los padres frecuentemente aconsejan a sus hijos que no fumen. Quizás si les dan el ejemplo de la abstención, sus sabios consejos producirán un efecto mayor. Pero haz lo que digo y no lo que yo hago es muy mal ejemplo. Y ese es de la mayoría de esos alegatos de padre que entonces el niño ve que sigue fumando. O que entonces fuma escondido si el niño se lo saca en cara. Este es otro hábito con resultados malvados que podrían evitarse tan fácilmente. Todo lo que se necesita simplemente es no hacerlo. Más nada. Este no tiene ninguna justificación aparente ni tan siquiera. Es nada más que la adicción prevalente o prevaleciente en el casi total de la humanidad. La impureza producida por esta práctica obscena no es solo física, puede tomarse como un axioma que la inmundicia física de cualquier tipo siempre implica también inmundicia astral o cámica. Aquí hasta etérica, como es natural. El cigarro tiene su aspecto electromagnético negativo, porque la contraparte de lo que es impuro no puede ser pura en sí misma. Así como las vibraciones nerviosas físicas son amortiguadas por el veneno, también lo son las ondulaciones astrales y mentales. También son ondulaciones venenosas, también son ondulaciones mentalmente adictivas, repetitivas. Para el progreso oculto, un hombre necesita tener sus vehículos los más puros posible, para que estén listos en cualquier momento para responder simpáticamente, es decir, en armonía, a cualquier tipo de vibración. Y todo el ocultismo es buscando la unidad de la vida, la liberación de todo tipo de dependencia hacia cualquier nivel material de sus cuerpos, de los cuerpos ajenos. ¿Se dan cuenta? Esa es la envergadura de un ocultista verdadero. Por lo tanto, no será posible que sus ondas de pensamiento estén amortiguadas y su cuerpo astral cargado de partículas inmundas y venenosas. Es una contradicción. No puede haber esa dicotomía. Muchos que se llaman a sí mismos estudiantes todavía se aferran a este hábito desagradable y tratan de encontrar todo tipo de débiles excusas para esconder el hecho de que no tienen la fuerza para romper con su tiranía. Pero los hechos siguen siendo hechos. Por todo eso, y nadie que pueda ver los efectos en los vehículos superiores de esta costumbre desastrosa puede evitar la comprensión de que causa un daño grave.
Su efecto en el mundo astral después de la muerte es notable. El hombre ha llenado su cuerpo astral de veneno que se ha endurecido bajo su influencia y se ha vuelto incapaz de funcionar correctamente o de moverse libremente. Durante un largo periodo el hombre está como paralizado. Es capaz de hablar, pero sin embargo se encuentra privado de movimiento por lo recio del organismo astral, en este caso acámico, y casi completamente separado de todas las influencias superiores. Con el tiempo emerge de esta situación desagradable cuando la parte de su cuerpo astral que está afectada por este veneno se ha desgastado gradualmente. Es decir, que nunca puede ser de golpe y porrazo. Como toda situación que se crea durante la vida, se traspasa tras las puertas de la muerte a una situación que solamente poco a poco va a irse suavizando. 191. El lunes seguiremos en la 191 y en el subtítulo drogas, que no eran ni la mitad de la situación que hay hoy en el mundo. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento para que puedan percibir en su interno vuestro amor aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimientos y crueldades para que en medio de su error puedan ser movidos a retornar de nuevo vuestro amor y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres, guardianes espirituales de la humanidad y a todos sus colaboradores en el mundo entero. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo. Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos, ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En el nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos, en esa solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría. Abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos frente. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entrenamiento y para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro. Me perdí. Hay que rodar la oración, Gaspar. Hay que subirla. La pantalla, hay que rodar la oración, por favor. Ahí. Vengan en nuestra ayuda. No. El egoísmo y el orgullo. El egoísmo, ese que me perdí. Perdonen, es que tenía otra persona aquí.
El egoísmo y el orgullo. El egoísmo y el orgullo que nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti, en completa renuncia a nuestra naturaleza inferior. Invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles, para que estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor, para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda, derramen nuestro grandioso poder sobre todas estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Alirio Humberto Bernal Esteban, Anabel González, Ángel García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Di Roca, Eduardo Hernández de Quet, Ethan Acuña Felipe de Castro, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Casé, Juan Alberto Hernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Ken Chemwell, Leonor Ruiz Quintero, Lawrence Chaye, Michael Ayo González, María Concepción Castillo Reyes, María de los Reyes Mesa, María Hilda Menaberriet, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Nalge Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Buiz, Nora Feijó, Olga Amalia Mederos Chac, Pablo Miniti, Pablo Orestes Clavijo García, Richard Salzberg, Rosa María Marín Rodríguez, Rosa Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker, Víctor Cadenas, así como al resto de la humanidad que sufre. Pronuncien la palabra del Maestro, que resuene la nota del Maestro, que brille resplandeciente con el color del Maestro. Liberen su energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierten los poderes que durante su alma duermen en su alma, para que pueda beber el vino de la curación del cual está sediento. Libérenle del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean purificadas, armonizadas, aliviadas y revitalizadas, para que por medio de su asistencia y según la voluntad de Dios, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza, del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de los insensatos deseos al gozo pleno, de la ignorancia a la sabiduría, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Om. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en todas estas tierras, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo y que siempre exista en toda paz y solo paz. Om. Paz, paz, paz para nosotros y todos los seres. Muchas gracias. Sí, en esta noche del 27 de enero de 2023 dejamos el estudio de El lado oculto de las cosas del C.W. Leadbeater en la página 191 al inicio del subtítulo Drogas. Continuaremos el próximo lunes 29.